Mañana empiezan las declaraciones y por eso hoy nos acompaña Félix Ríos, criminólogo y también representante de la familia. Señor Ríos, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Canarias. Bueno, es un crimen que sucedió hace mucho, 2001, así que me gustaría, para empezar, que nos contextualizaras. ¿Qué fue lo que ocurrió ese año? Bueno, en el año 2001, como cada mañana, Urbana se dirigía a trabajar en la gasolinera donde era pues prácticamente la encargada. Salía de Fonsalía y tenía que recorrer en coche una distancia de poco menos de 10 minutos hasta llegar hasta su puesto de trabajo. No se sabe nada de ella en torno a 1 hora o 2 horas más tarde, ¿no? Ella salía siempre prácticamente al amanecer. Y cuando se empiezan a hacer llamadas por parte del lugar de trabajo para ver dónde estaba, viene a coincidir más o menos con el momento en el que un vecino de Fonsalía encuentra su cuerpo postrado junto a su vehículo a muy poca distancia del lugar donde residía, en una pequeña desviación fuera del camino habitual para llegar hasta como ya digo, su puesto de trabajo. El cuerpo pues se encontraba tirado en el asfalto, bueno, en una carretera de tierra en aquella época, y bueno, prácticamente rápidamente se valoró que la muerte había sido de carácter violento, y comenzaron lo que serían las primeras indagaciones de una investigación que resultó frustrada a corto plazo, ¿no? Y que sin embargo parece ser que en la actualidad pues hemos podido retomar, reabrir, y hay un impulso importante por parte de la justicia y la Guardia Civil para terminar de esclarecer este crimen. Cortadas a corto plazo, me acaba de decir, porque en 2002 el caso se cierra y se cierra sin ningún acusado. ¿Qué pasó para que no hubiera ningún acusado y para que tan pronto se cerrara el caso? Tenemos que contextualizar que en el año en el que ocurre el crimen, el tema de la violencia de género era algo que estaba todavía fraguándose, no había juzgados específicos, no había una sensibilidad social ni policial amplia sobre este tema, y lo que ocurre es que las pruebas que en su momento se practican, bien sean de indicios, de recogidos en el escenario, recogidos en su casa, y algunos otros indicios periféricos, no terminan de ser concluyentes como para poder acusar directamente a una persona y decirle, oiga, usted puede ser el autor del crimen de Urbana Ramos, por lo tanto vamos a ahondar más en este sentido. Estamos viendo, me gustaría recalcarlo en estos momentos, imágenes de una reconstrucción hecha por usted mismo. Le pregunto también, ¿a partir de qué año se involucra usted en este caso? ¿A partir de qué año empieza a ayudar a la familia? Bueno, traje hoy de casualidad, porque supuse que a lo mejor me haríais esa pregunta, un recorte una fotocopia de los faxes antiguos del año 2001, que es cuando ocurre el crimen, ¿no? Yo ya en esa fecha me pongo sobre el caso en el sentido de tener un interés importante por algo que se estaba empezando a coser a nivel social, que era el tener una mayor focalización en las herramientas que nos pueden ayudar a luchar contra lo que sería la violencia de género, que en aquel momento sí que era una desconocida, ¿no? Ibas a comisaría y muchos policías te decían, bueno, esto son cosas de familia, ¿no? Y más vale que se solucione en casa, ¿no? Sin embargo, no es hasta 9 años después, cuando la familia ya contacta conmigo directamente, me pide la revisión del caso, después de que saben que estoy trabajando en aquel momento en el crimen de Marisa, asesinada en San Juan de la Rambla. Y a partir de ahí empezamos a caminar, empezamos a hacer una revisión forense y nos damos cuenta de que, entre otras muchas cosas, pues se pueden repetir determinadas pruebas de ADN que en su momento se realizaron, y que, bueno, la tecnología que había forense en aquel momento pues no era la que había en la actualidad, refiriéndome a la actualidad, ese año 2010 en el que retomamos el caso. Y bueno, todo esto ha ido evolucionando, hemos tenido desde buenos sabores de boca, digamos, a sinsabores, ¿no? Hasta que finalmente hay un nuevo impulso, esta vez por parte de la Guardia Civil, que retoma un poco la línea que nosotros marcamos, y estamos a la espera de ver si mañana, cuando declare el ahora ya imputado formalmente, presta su voluntad para someterse a las pruebas de ADN y ver si uno de los indicios que parece ser que a priori se han encontrado por parte del Instituto Nacional de Toxicología en el fragmento de un dedo de un guante de látex, pues pudiera haber una correspondencia con este sospechoso, ¿no? Usted me ha dicho que no hay un acusado, pero también me está hablando de violencia de género. Esto estamos señalando claramente. No había un acusado en el año 2001. A día de hoy ya hay un auto, y de hecho mañana este señor va a declarar como investigado, que es la figura actual, ¿no? del imputado, ¿no? Ya no se le denomina jurídicamente imputado, se le denomina investigado. Esto también se hace porque la jueza, obviamente, que está llevando este caso de manera exhaustiva y meticulosa, lo que quiere es garantizar
que este señor pues tenga todas las garantías cuando mañana vaya a declarar, evidentemente. Entonces vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto. En principio, ¿qué esperan mañana? ¿Se negará a dar esas pruebas del ADN? Sé que ya lo hizo en otra ocasión. ¿Esperan problemas o accederá? No, yo creo que no. Es cierto que en el año 2001-2002 se le pidió una muestra. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a día de hoy ha pedido una segunda muestra. En principio parece ser que su defensa decía que no entendía por qué se hacía esto, pero en muchas ocasiones pues los laboratorios necesitan amplificar una cadena de ADN diferente en un caso o en otro. Entonces es algo que no cuesta nada, que no supone ningún problema, y ya de todas maneras su defensa adelantó que sí, que obviamente no se van a negar a que en el caso de que mañana, al igual que otros testigos, se les ha pedido prueba de ADN, incluso al hijo de Urbana, que el otro día declaró, y a otras muchas personas que han intervenido en este caso, porque hay que también hacer pruebas de descarte, pues este señor obviamente espero que no se vaya a negar, claro. Son muchísimos años de espera. Usted conoce bien a la familia de Urbana Ramos. Vamos precisamente a escucharlos. Ellos están en su localidad, en el sur de Tenerife, y con ellos, con la familia de Urbana Ramos, la asesinada, está nuestra compañera Marta Cairós. Marta, muy buenos días. Me imagino que dentro de la tragedia que están viviendo, viven un momento de alegría con la reapertura del caso. Buenos días, Carlos. Buenos días, Canarias. La familia llevaba años pidiendo que se volviera a reabrir este caso. Me encuentro con su madre, Carmen, y con su hermana, Gloria. Buenos días, Carmen. Supongo que contentos de que por lo menos se vuelva a reabrir el caso, a ver si consiguen averiguar quién fue quien asesinó a su hija. Yo estoy muy contenta con que lo vuelvan a abrir. Doy gracias a toda la justicia, a Félix Ríos, por volverme a abrir el caso, y deseo que antes de morirme se pague el asesino el crimen de mi hija, que lleva muchos años, ya 15 años, y yo sin saber ni poder agarrar a hacer nada. Pero eso es muy triste de vivir y saber que me mataron mi hija y el asesino está vivo y no le han hecho nada del mundo. Son 16 años, Gloria. ¿Qué crees que ha fallado? No lo sé, pero ha provocado mucho sufrimiento. Espero que de una vez se haga justicia. Espero. Félix Ríos está en el plató, él ha estado hablando un poco también de este caso, él les está ayudando desde hace muchos años de manera desinteresada. Mucho. Y queremos darle las gracias a él porque sin él no hubiéramos podido hacer nada, nada. Gracias a él tenemos una esperanza. Porque y a Yaremi. Porque, Carmen, supongo que han sido, vamos, los 16 años peores de su vida. Peores de mi vida, eso sí es verdad. Y después de que ya Félix empezó a trabajar en el caso y a ayudarnos, yo he tenido siempre esperanza. Después lo cancelaron, pero hemos estado viviendo siempre con la amargura, porque yo sí es verdad que lo que quiero es que se saque el caso antes de yo morirme y que el asesino lo pague, porque es muy triste de vivir, saber que le mataron a una hija, que dejó 2 hijos huérfanos, que los tengo conmigo, que esa es la ayuda que tengo yo para vivir, y sin embargo a él no se le ha hecho nada, no se ha hecho justicia, pero ahora estoy agradecido porque volvieron a trabajar a ver si se hace justicia con el asesino. Porque, Gloria, ustedes siempre han señalado como un principal sospechoso, aunque por ahora, pues por las pruebas de ADN no se puede, pues no se ha podido averiguar si es o no es la expareja de Urbana. Sí. ¿Por qué lo piensan o qué? ¿Por qué lo intuyen? Porque sí. No te lo puedo explicar, pero sí. Algo, supongo, siempre la familia tiene como un sexto sentido. Bueno. ¿Crees que ahora que se abre el caso hay un halo de esperanza, conseguir cerrarlo y averiguar o descubrir quién fue quien mató a tu hermana? Sí, 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 sí. Esperemos que ya, por fin, se haga justicia. ¿Me estabas diciendo? Vale, pues muchísimas gracias a las dos. Esperemos que por fin, Carlos, después de 16 años, se sepa quién mató a Urbana Ramos. Gracias, Marta. Manda todo nuestro apoyo a la familia de Urbana Ramos. Muy buenos días. Félix, acabas de ver cómo la familia evidentemente te da las gracias. No sé qué familia te encontraste y qué familia hay ahora y si están entusiasmados con la reapertura del caso. Hombre, yo recuerdo perfectamente el día en que aparecieron por mi casa para hablar del asunto. Recuerdo que vinieron todos a hablar conmigo y cuando salimos de allí le di un abrazo a Ricardo, que estaba prácticamente destrozado después de tantos años sin hacer justicia a la muerte de su madre, ¿no? Y le dije, no te preocupes que si es posible que consigamos reabrir este asunto, lo vamos a reabrir, ¿no? A día de hoy, pues bueno, podemos darnos una amplia satisfacción pensando que por lo menos hemos llegado hasta este punto. El hecho de hacer que una persona, después de prácticamente, estamos hablando
16 años, vaya al juzgado como investigado y tenga que pasar por este trámite es una enorme victoria a nivel procesal. Evidentemente lo que nosotros queremos es que esto termine con un auto de procesamiento donde este señor vaya a juicio. ¿Qué necesitamos para eso? Pues que las pruebas de ADN sean positivas y efectivamente se pueda identificar esa mezcla de ADN que hay de la víctima y de un varón encontrada, como ya dije antes, en un fragmento de un dedo de un guante de látex. Si esto ocurre, es base suficiente para este señor llevarlo directamente al banquillo. Acabamos de escuchar a la familia decir que tiene claro quién asesinó a Urbana. ¿A su juicio hay pruebas también contundentes? Lo que ocurre es que aquí hay un montón de pruebas periféricas que el sentido común y la experiencia nos hacen ver, creo que a nosotros, a la Guardia Civil, posiblemente al juzgado y evidentemente a la familia y todo el barrio de Fonsalía, que sabe lo que se cuece en este asunto, pues quién es probablemente el autor de este crimen. Estamos hablando que la persona que mañana va a declarar, entre otras cosas, meses antes del crimen, visitó a una pitonisa, a una medium, y le pidió un conjuro de atadura porque aseguró que él no se quería divorciar de Urbana. El día en el que asesinan a Urbana es el día en el que se va a firmar, o por lo menos a ella le tocaba firmar parte del acuerdo del divorcio. Estamos hablando de una persona a la que en muchas ocasiones se ha afirmado pues que la seguía, que intentaba ver si ella o no te podía tener una relación dentro de su lugar de trabajo. Un paradigma clásico que vemos hoy en día de la mayoría de los crímenes de violencia de género. Lo que pasa es que, como ya digo antes, desgraciadamente esta sensibilidad no existía antes y ahora sí. Entonces son un montón de pruebas. Sobre todo yo creo que la prueba más importante es que a lo largo de estos años en los que hemos estado revisando el caso, no ha habido absolutamente ni un solo indicio por parte de este señor o movimiento en el sentido de decir, quiero aclarar quién es el asesino de mi mujer. Lo que este señor ha hecho ha sido dejar un poco el procedimiento que sigue a su curso, garantizar su propia seguridad procesal y ya está. Y estamos hablando, como bien ha asegurado Carmen antes cuando ha intervenido con vuestra compañera, que ella se ha tenido que hacer frente a criar a sus 2 nietos, a apoyar a la familia siendo el único sustento económico y a intentar sacar para adelante una situación que verdaderamente es kafkiana cuando sabes que además este señor se ha beneficiado pues de una pensión de viudedad, de la orfandad de sus hijos, etcétera. Entonces, evidentemente, oiga, si nos estamos equivocando, pues rectificaremos, pero aquí las cosas son sota, caballo y rey, desgraciadamente. Pero no es la primera vez que se reabre el caso. Ya se reabrió, tengo ya apuntado, en torno a 2011, 2012, sí. Y se volvió a cerrar el mismo año. ¿Prevé que pueda volver a pasar lo mismo o en esta casa las circunstancias han cambiado totalmente? A ver, puede ocurrir. Lo que pasa es que el panorama en el que nosotros nos encontramos en el juzgado cuando conseguimos esa reapertura después de dar mucho la tabarra y demostrar con informes que evidentemente estas pruebas se podían repetir, pues efectivamente se hace una reapertura corta, como bien has mencionado, se intenta recopilar, a ver dónde están las pruebas de ADN, qué pruebas hay, qué indicios hay, y de repente se forma un batiburrillo procesal en el juzgado. La Fiscalía no aparece por ningún lado, que fue una cosa que a mí me asombró, y al final la conclusión es que no se sabía si los indicios los tenía la Guardia Civil, si los tenía el juzgado, etcétera. El tema se vuelve a archivar, volvemos nosotros al cabo de varios años a hacer prácticamente maniobras de ingeniería, utilizando todos nuestros contactos, presionando a nivel político, presionando a nivel social, y finalmente la Guardia Civil vuelve a pedir lo mismo y entonces sí, por fin dicen, sí, es que tenemos las pruebas, efectivamente están aquí, y el Instituto Nacional de Toxicología dice, podemos reanalizar esto. Brevísimamente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿hay peligro de que el caso prescriba? ¿Cuándo prescribe un asesinato? Normalmente a los 20 años, depende de las circunstancias. En este caso todavía tenemos hasta el 2021 para empezar a preocuparnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora lo importante es saber qué va a pasar con el resultado de los análisis de ADN. Si se vuelve a cerrar, pues seguiremos luchando de otra manera. Félix Ríos, muy buenos días, muchas gracias. Estaremos muy atentos a las declaraciones que comienzan mañana. Gracias.